Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Instituto en Educación y Formación Profesional Integral. Bueno, para revisar los elementos finales de nuestro diplomado en metodología cualitativa con inteligencia artificial. Entonces, denme un segundito, les quiero duplicar la pantalla para que podamos comenzar sobre todo en estos aspectos que vamos a revisar el día de hoy. Denme un segundito para que les puedan dar los elementos necesarios y podamos comenzar. Bueno, como les decía, aquí está el doctor Isaac Molina, que es coordinador del diplomado y que ha estado acompañándonos a nosotros y a los estudiantes a lo largo de estas 9 generaciones. Bueno, 8 generaciones, vamos a comenzar con la novena. Y entonces, la idea del día de hoy es muy sencilla, es revisar de manera precisa las características del diplomado en boca del propio coordinador y las experiencias que ha tenido. Pero más que eso, lo que se van a llevar en esta sesión es identificar qué método cualitativo les conviene, según la pregunta de investigación o las preguntas de investigación, objetivos que tengan, ¿no? Significado, lenguaje o experiencia, dependiendo de qué es con los materiales con los que van a trabajar. Brevemente vamos a revisar cómo el proyecto de paso a paso en el diplomado les va a llevar a poder consolidar estos conocimientos y habilidades que desarrollan a lo largo del diplomado. Además, brevemente vamos a conocer el temario y las competencias que se adquieren y finalmente vamos a resolver las dudas con la modalidad y la dinámica en la experiencia de aprendizaje. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Molina. Si quiere regalarnos unos segunditos acerca de su expertise en la metodología cualitativa y pues bueno, en toda su vida y su alcance profesional que está haciendo ahorita y cuáles son las experiencias que ha tenido con los estudiantes. No te preocupes, muchas gracias. Buenas noches, Mariano. Sí me escucho ahí, ¿verdad? Sí, perfectamente bien. Ok, muchas gracias. Bueno, para empezar, como bien dice Mariano, yo soy Isaac Molina. Soy psicólogo social de formación. Tengo un doctorado en psicología social por la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, desde muy temprana en mi carrera, me dediqué a investigación de tipo cualitativa, desde mi formación, y de investigación de tipo mixta. He trabajado en el Instituto de Investigaciones Sociales, analizando grandes datos en el estado de Morelos y en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero también complementamos esa información de grandes encuestas con un enfoque más sociológico, con entrevistas a profundidad, con grupos focales. Después trabajé en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, donde colaboré en el análisis de los componentes éticos en salud, en investigación social en salud, perdón. Y básicamente lo que hicimos fue analizar muchos cuestionarios de preguntas abiertas con un enfoque cualitativo. Todo esto lo voy a ir explicando más a detalle como vayamos avanzando. Y ya posteriormente y actualmente soy docente, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, donde hago consultoría sobre seguridad, complejidad económica, y también lo que hacemos es analizar grandes datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Hogares, de encuestas sobre empresas, pero también eso lo complementamos con información cualitativa de entrevistas y grupos focales. Justo la semana pasada estaba en Acapulco hablando con empresarios del sector turismo, y eso sí se los digo y no es solo por vender el diplomado, es una realidad. La información que obtuvimos de los grupos focales nos hizo no solamente cuestionar los datos que obteníamos de fuentes como el INEGI o de las encuestas, sino tener que expandir y complementar nuestra información. Entonces, esta es una realidad que cada vez más se está viviendo y una competencia que se está solicitando cada vez más y es más demandada. Entonces, si quieres con esto podemos comenzar, Mariano, porque justo precisamente creo que ahí podemos empezar. Si ustedes están aquí o están viendo este video, es porque en algún momento ya se toparon con la metodología cualitativa. Ajá, si quieres pasar la siguiente slide. Ajá. Y bueno, esta ya sea como si son docentes, si es un tema que tienen que impartir, si han leído o consumido este tipo de metodología o les ha dado curiosidad. Y entonces, por algo están aquí. Algo han visto de la metodología cognitiva que tal vez no les convence, que tal vez les atrae.
pero es muy, muy difícil consumir metodología cualitativa. Primero, porque cuando nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de metodología, estamos formados la mayoría de nosotros con un enfoque más experimental, más positivista, y cuando nosotros empezamos a ver estos métodos no estandarizados, estos métodos que son más flexibles, estos resultados que parece que no tienen conceptos que nos dan mucha seguridad como significancia, como confiabilidad, como validez, nos sentimos perdidos. Entonces, precisamente este diplomado está hecho para que ustedes conozcan la metodología cualitativa, pero sobre todo las apliquen. Precisamente también hay veces que ustedes en su actividad profesional se han encontrado con algo muy, muy, muy interesante, pero que necesita otro tipo de análisis, que no se puede cuantificar, que no se puede someter a una prueba de hipótesis, que tal vez han hecho investigación cualitativa, pero les han cuestionado otros investigadores cualitativos de que cómo esto puede ser aplicable, cómo esto es científico. Eso puede ser muy interesante. Y recientemente, muy recientemente, me he encontrado con algunas cuestiones de desarrollo de IA que está creciendo muchísimo y que ya es muy, muy aplicable, que llevamos incorporando en el diplomado desde la quinta generación, pero que ha evolucionado sobre todo muchísimo en el último año y que ahora me siento muy feliz porque justo estaba hablando con los demás docentes, ya incorporaremos todavía más aplicado en este diplomado, que es el uso de la inteligencia artificial, y eso va a ser un componente muy, muy, muy especializante. Entonces, bueno, todo usted, por algo ustedes están aquí, esto ustedes ya lo saben. Si gustas pasar a la siguiente, Mariano, por favor. Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que nosotros les ofrecemos o queremos en este diplomado? Nosotros, en tanto en nuestra formación académica, cualitativa o profesional, hemos visto que la mayoría de diplomados de investigación cualitativa se centran o mucho en la teoría y terminan con muy poca práctica, o se centran mucho en el uso de software y en prácticas, y terminas haciendo un análisis rígido, un análisis solamente, llamémoslo de una forma, y no te permiten esta riqueza o esta flexibilidad que te da el conocimiento de qué hay detrás de la tecnología cuantitativa y también, permítame decirlo, la experiencia al llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, nuestra principal preocupación es ser un diplomado profesionalizante. ¿Qué quiere decir esto? Que sí vas a poner manos a la obra, pero no de una visión completamente técnica, sino de una visión más comprensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estés haciendo, pero que te des cuenta de lo que estás haciendo. Y para darte cuenta de lo que estás haciendo, y esto es fundamental en la metodología cognitiva, es muy, muy importante conocer la lógica, los antecedentes, lo que hay detrás de las técnicas. Entonces, nosotros creemos que la metodología cognitiva es un componente científico muy importante, y por eso vamos a ver cómo hacerlo con rigor científico. De nuevo, les quiero reiterar esto, no solamente va a ser contemplativo, no solamente va a ser la historia, no solamente van a ser qué han hecho otras personas, no, lo que nosotros queremos es que ustedes pongan manos a la obra y pongan a trabajar, se pongan a hacer presente algo que les llame la atención. Hemos tenido muchos doctorantes que toman nuestro diplomado y nos han dicho que les ayuda muchísimo para su proceso doctoral, y precisamente queremos esto, ¿no? Que la inteligencia artificial es una realidad y no sé, el debate no es si usarla o no, el debate es cómo usarla y cuándo nos ayuda y cuándo nos estorba, cuándo nos puede engañar. Entonces, ya hay herramientas y técnicas muy estandarizadas que los docentes nos hemos preparado muchísimo, ya estamos aplicando actualmente nuestras investigaciones, que vamos a ver también en el diplomado. Por favor, Mariano, la siguiente. Por eso, cuando ustedes plantean hacer una metodología cualitativa, básicamente, este es el camino que nosotros seguimos, y esto va a ser muy, 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 muy importante que lo veamos. Muchos diplomados se centran o en la parte de codificación y síntesis, que ya es la técnica propiamente, de ahí que, por ejemplo, muchos diplomados se centran en teoría fundamentada, la cual es una teoría relativamente obsoleta y positivista, y digamos bastante limitada en algunos aspectos, o se centran más en el diseño y la pregunta. Entonces se vuelven más contemplativos, más teóricos, más de un enfoque metodológico en general. Nosotros queremos llevarlos durante todo el proceso. Y aquí nos agradecen mucho nuestros estudiantes, desde una pregunta de investigación, y ellos tienen un enfoque metodológico más general, lo cual ayuda muchísimo
no solamente metodología cualitativa, sino información general, si me permiten decirlo, hasta ya el diseño de lo que es la investigación. Vamos a ver la metodología cualitativa desde la preparación, desde antes de obtener el primer dato, cómo se va preparando, cómo se va planificando este tipo de investigación. Después, cómo se clasifica, cómo se ordena, todo desde un ámbito ético, protegiendo a los informantes, el corpus de información, para después proceder a sus diferentes codificaciones y terminar en una síntesis, en un reporte, en algo, en un producto. Eso nos interesa mucho, en un producto que ustedes puedan compartir, que puedan comercializar, que puedan, digamos, ser útil. Nos interesa muchísimo la usabilidad. Si quieres pasar a la siguiente, Mariana, por favor. La metodología cualitativa, y es aquí donde, por eso les digo que es muy, muy importante que no perdamos de vista que este es un diplomado comprensivo. Muchos diplomados se centran solo en las técnicas de análisis y se pierde muchísimo en la potencialidad de lo que es una investigación cualitativa. Nuestro diplomado, y digamos que aquí es también muy interesante y una experiencia muy, muy grata para quienes lo han tomado, no se queda simplemente en la mera codificación o la mera tecnificación de la metodología cualitativa. Nosotros exploramos diferentes símbolos a través de a lo largo del temario que vamos a ver a continuación, pero desde técnicas enfocadas al significado, que eso quiere decir, analizamos lo que se dice, pero también a través de metodologías cualitativas nos vamos más atrás para analizar el lenguaje o los símbolos, que es lo que está detrás de lo que se dice. Es decir, cuando tenemos un gran corpus de información y les voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo y las personas nos están diciendo, no voy a votar por X partido, no voy a votar por X partido, no voy a votar por X partido, y nos lo dicen 10 veces, quién sabe qué partido están pensando, ¿cómo nosotros podemos argumentar precisamente que hay algo detrás de esas declaraciones que asumen la intención de voto hacia ese partido? Entonces es muy, muy importante que también lo veamos. E incluso con metodología colectiva y con las técnicas que nosotros vemos en el diplomado, vamos a ver aquello que no se puede decir, aquello que no está en palabras. Por ejemplo, cuando si yo les digo, díganme con palabras qué es el dolor o qué es la justicia, cuesta trabajo, ¿verdad? Pero precisamente como a raíz de diferentes técnicas, de diferentes modificaciones, en concreto los análisis narrativos o el análisis interpretativo fenomenológico, IPA por sus siglas en inglés, como lo están viendo ahí, nosotros podemos empezar a construir estas definiciones y llegar de verdad a conocimiento verdaderamente invaluable, muy consumible y muy, muy, muy importante. Para esto, Perdón, ajá, discúlpeme, porque es que hay muchas como dudas alrededor de esto y siempre, sí, siempre funciona en esta cuestión de por qué el diplomado que usted ha desarrollado y que ha tenido digamos, estos resultados no está enfocado, digamos, en solamente una ruta específica, sino a través de un mapa, ¿no? Es decir, no solamente, no un mapa, no un camino trazado, sino más bien un mapa para que, como que es la metáfora correcta que usted me comentaba la otra vez, no es una ajá, ruta que se tiene que seguir, sino más bien un mapa para poder elegir el camino, ¿no? precisamente nosotros ya este diplomado, como lo mencioné, tiene la misión de no ser solamente tecnificante en el sentido de conocer solo una ruta. Les decía, y ustedes mismos han explorado otras ofertas, que se centran mucho, por ejemplo, en la teoría fundamentada. ¿Qué es la teoría fundamentada? Yo voy recopilando información, la voy organizando, y me voy de tres en tres, tratando de confirmar o negar esta información que me van dando. Pero ustedes muy pronto, cuando hagan metodología cualitativa, se van a encontrar que necesitan flexibilidad. Ahorita ese ejemplo que yo les mencionaba, si alguien me dice 10 veces, no voy a votar por tal partido, nuestra experiencia, nuestra intuición, nuestro marco cognitivo nos puede llevar a intuir que hay algo detrás de. Si ustedes solo conocen un camino, no van a poder llegar a eso. Y muchas veces, y créanme que eso me ha pasado con muchos colegas, terminan reportando incluso cosas que ustedes saben que no son certeras, cosas que saben que no tienen esta validez o que no está reflejado el fenómeno como debería. Estoy tratando de pensar en otro ejemplo, uno que es muy, muy, muy útil. Si ustedes, por ejemplo, hacen entrevistas, y esta es investigación real, sobre, por ejemplo, educación sexual en adolescentes, los adolescentes son unas bibliotecas. Te dicen enfermedades, métodos anticonceptivos, tienen muchísima información. Imagínense ese contenido en una entrevista.
¿Ustedes se atreverían a elaborar estas recomendaciones diciendo que hay una amplia conocimiento y conciencia de salud sexual en adolescentes? Aquí por eso nosotros queremos ampliar precisamente este panorama, que ustedes sepan que ustedes, eso que llamamos intuición, experiencia, conocimiento sobre un tema que muchas veces ustedes son más expertos, dispongan de diferentes métodos y la naturaleza y comprendan bien esos métodos para saber cuál utilizar o cómo utilizar esos enfoques de análisis. Ujú. Ok, precisamente por eso este diplomado y en nuestra experiencia ha sido muy, muy útil, como se lo decía, para doctorantes o personas en procesos de tesis. Los hemos acompañado y nos han dado mucha, mucha retroalimentación y es muy, muy, muy interesante. Uno de nuestros casos de éxito era un estudiante de Colombia, no recuerdo la universidad, pero que estaba haciendo una comparación precisamente de pacientes con VIH en Bucaramanga versus Bogotá. Y nos decía, es que cómo yo puedo generalizar mis resultados a otros lugares, o es que cómo es lo que yo puedo decir que Bucaramanga, que es muy particular, cómo puedo compararlo con Bogotá. Y a través de precisamente estas técnicas, de entender este concepto de generalización, de validez, de una metodología cualitativa, bueno, además de que concluyó su tesis, sus resultados fueron muy, muy, muy importantes sobre conciencia del VIH. Si ustedes hacen investigación aplicada, y aquí espero que haya muchos escuchándonos y los adoro, pero aquí hemos tenido la experiencia con muchos médicos, que es un proceso muy, muy interesante porque ellos entran precisamente con este escepticismo, que a mí me gusta mucho, de que, ok, pero la investigación cualitativa no es investigación de veras, no es tan válida como los métodos cuantitativos o no es tan válida como los métodos experimentales. Y es muy interesante cómo a través precisamente del diplomado y sobre todo ellos que tienen mucha experiencia médica en este trato con el paciente, pueden ir empezando a sistematizar esas observaciones, nos han dicho cosas que yo no podía comprobar, literalmente utilizar esa palabra, comprobar con métodos cuantitativos, ahora ya lo puedo hacer o me siento con más seguridad. Para docentes también es un público muy, muy natural, ayuda muchísimo a actualizarse, como les decía, vamos a ver técnicas que con todo respeto, en vez de tomar un diplomado específico para una técnica, un enfoque, ustedes pueden tomar este diplomado y pueden ver diferentes enfoques y créanme que los van a comprender bastante bien, saber dónde referenciar. Aquí también me gusta mucho decirles que la mera bibliografía del diplomado vale su costo, porque créanme que es bibliografía muy, muy buena, muy interesante y quien se interesa sobre todo en esta metodología puede ahondar más allá del diplomado, le sirve para su carrera docente. Y también vamos a ver temas muy actuales como las grabadoras cloud, el uso de inteligencia artificial, ChatGPT, el mismo Atlas T25, todos estos nuevos análisis, la codificación por IA, la codificación intencionada por IA. Estas son cosas que van a ver y que van a ustedes poder estar utilizando en sus clases. Y por último, aquellos que trabajan con entrevistas y documentos. No, no te preocupes, Mariano. Ajá, la siguiente. Para eso, a mí me gusta digamos, bueno, ¿qué vamos a lograr en este diplomado? O qué vamos, nosotros qué les prometemos, ¿no? Uno, que cuando ustedes digan, yo hice un análisis del discurso, sepan perfectamente por qué es un análisis de discurso y no un análisis categorial. Que cuando ustedes digan, yo codifiqué orientado a los datos y no orientado a la teoría, sepan perfectamente por qué convenía más estar orientado a los datos y qué significa eso, y puedan ofrecer esas investigaciones de calidad o esos enfoques de calidad con total seguridad. Diseñar instrumentos cualitativos. Esto lo van a poder hacer a la tercera clase, créanme que es muy, muy importante. Saber cómo se construye una guía de entrevista bien hecha, cómo construirla para ir anticipando el análisis y cómo precisamente vamos construyendo esto de una mejor manera. Analizar datos con trazabilidad, muy interesante, cómo este mar de datos o digamos esas transcripciones de 1000 páginas, eh, ahorita estoy recordando, pero una entrevista de 1 hora y media, que es una gran, gran entrevista de hora y media y es, digamos, lo estándar, son alrededor de 20 a 30 páginas de texto. Entonces, imagínate si tienes 10 entrevistas, son 300 páginas. ¿Cómo poder analizar esto para un reporte? ¿Cómo poder analizar esto para, digamos, el producto que yo estoy buscando? ¿Cómo pues, nosotros poder argumentar? Y les digo esto recientemente, y perdón, ahora los voy a usar yo de terapia, recientemente me acabo de enfrentar. ¿Cómo precisamente si
sí lo puedo decir, sí lo puedo decir tal cual. Si en Acapulco te están diciendo que no hay pesca, así el INEGI te diga que sí hay pesca, así economistas que estudiaron en Harvard te digan que Acapulco hay pesca, ¿cómo tú poder defenderlo con lo que te están diciendo tus informantes? Y eso es muy, muy interesante. Esto les digo, es algo que me acaba incluso de pasar. Y es bien interesante cómo precisamente estos grandes economistas, Secretaría de Economía y etcétera, tuvo que empezar a revisar sus padrones y pudimos encontrar ahí ciertas prácticas que pues sabes por qué no hay pesca en Acapulco, ¿no? Espero que alguien de ustedes sea de Acapulco. Si es así, tienen descuento en el diplomado, aunque María no se enoje. Y bueno, precisamente cómo utilizar estas herramientas de IA que se están, que cada vez, les digo, ya la pregunta no es si usarlas o no, ya son una realidad, cómo usarlas. Y de verdad, o sea, Atlas I-25 para mí ya ahorita ha sido muy, muy maravilloso. Recientemente he incorporado generación de nubes de palabras, generación de gráficas, etcétera. Muy, muy interesante y de manera automática. Lo vamos a ver, no les miento, con 2 clics. Una vez que tú ya codificaste y una vez que tú ya organizaste tu información, con 2 clics, tienes tus reportes, tienes tus gráficas, pero para eso todo va a depender de qué también codificas. Entonces, eso es lo que nosotros les prometemos. Si quieres avanzar, Mariano. Y en el caso, otra pregunta recurrente y que es bueno que la estemos exponiendo aquí, digo, si alguien tiene preguntas o dudas, cuestiones académicas, ahorita revisamos más, un poquito más a profundidad el temario, las pueden hacer también, ya sea en el chat o o levantar el micrófono, los que están en Zoom y los que están en otras redes, pues hacerlo en los comentarios. Es acerca de la aceptación académica o la aceptación de revistas del uso que se tiene de la inteligencia artificial. Sabemos que muchas publicaciones o revistas indexadas en ciertos momentos, ¿no? Pero, ¿cómo diría usted que en este 2026 se va a establecer esta como dinámica, ¿no? Ok, te perdí ahí como 10 segundos, pero creo que entendí el contexto de la pregunta y ahí te da mi respuesta. Tú me dices si la amplío más. También se me olvidó decir que soy dictaminador de revistas, tanto, bueno, de revistas indexadas, tanto de manera, llamémoslo así, independiente como de manera profesional. También me pagan por eso. Y bueno, de manera independiente, por ejemplo, cuando tú sometes un artículo, o digamos, cuando sometes un artículo no te hacen esta advertencia de inteligencia artificial. Y cuando tú lo estás dictaminando, tiene una casilla que dice, ¿tiene sospecha de que el artículo ha usado inteligencia artificial? Ojo, solo te dice ha usado. De otra forma más profesional, ahí sí, me dan, por ejemplo, un reporte del artículo, de qué tanto porcentaje del artículo se escribió con inteligencia artificial o el uso de inteligencia artificial. En mi experiencia yo se los digo de la siguiente manera, y es tal cual. A mí me han llegado artículos así de que uso de 30% de inteligencia artificial. Lo revisas o te detienes, porque ellos también tienen sus algoritmos, sus máquinas que detectan esto, y te das cuenta que fue para revisiones ortográficas o que fue para cuestiones de lenguaje, y tú como dictaminador solo se lo pones así al editor. Se utilizó para modificaciones de lenguaje o para revisar esta estructura. Y me ha tocado ver que los aceptan. No son, digamos, como que no es un no tajante. Y también, desgraciadamente, me ha tocado ver artículos que toda la introducción es hecha con inteligencia artificial. Y ahí sí incluso ponemos hasta una bandera, una marca de que revisar la integridad ética de los autores. Entonces, como les digo, ya la cuestión es usarla o no usarla. Es saber cuándo la usamos y para qué. Ok. Ahora sí Ok, vamos con el temario, doctor Molina. Sí hay una forma de verlo como en mapa, ¿no? Yo me quedo mucho con esta metáfora y no como una ruta, ¿no? Una ruta a seguir, sino más bien un mapa que realmente tenga certezas, ¿no? Acerca de cuál es el camino que debo elegir a partir de mis preguntas de investigación, de mis objetivos de investigación y realmente si estoy haciendo, por ejemplo, utilizando o haciendo una investigación mixta, ¿no? Cómo lo estoy incorporando realmente, respetando los parámetros del enfoque cualitativo, pero también, obviamente, de la estructura, de la forma en la que voy a cubrir los objetivos, ¿no?
Claro, a mí la metáfora, y espero a muchos verlos ya en la primera clase en algún, ya muy pronto, en un par de semanas. Mi metáfora es precisamente que el temario lo construimos como que un viaje, y bueno, un viaje tiene un punto de partida y un punto final. Y yo estoy seguro que ustedes los mejores viajes que han hecho son aquellos que no fueron del punto A al punto B en línea recta. Entonces, básicamente, ¿cuál es la estructura? Primero, para nosotros poder hablar de metodología cualitativa, tenemos que entender qué es la metodología cualitativa. Y estas primera unidad, que son dos sesiones, o estas primeras dos sesiones, una es que ustedes sepan cómo llegamos a este punto de metodología cualitativa y que no venimos del mismo lugar que una metodología cuantitativa, por eso tienen naturalezas diferentes. Y una vez, y créanme que esta clase es muy, muy útil y muy exitosa, porque al entender esto, muchos de los estudiantes dicen, ok, entonces no busca un tipo de conocimiento tradicional o de ese tipo, sino se refiere a más a este otro tipo de conocimiento que también es útil, que también uso y que ahora entiendo de dónde viene y por qué se está haciendo. Y después ya lo vamos bajando precisamente a cómo esto se fue disciplinando. Ese es nuestro punto de partida. Es como si nosotros en esta metáfora del viaje o esta metáfora del mapa, como dice Mariano, es lo que hacemos, ¿no? Antes de tomar un viaje, antes de tomar un tour o cuando llegamos al lugar, lo primero que hacemos, ¿qué es? Aclimatarnos, observar el panorama, etcétera. Esta es nuestra prioridad. Después nos vamos a la obtención de los datos, que esto es muy, muy importante, que es, ok, yo ya llegué al lugar que estoy visitando, o yo ya empecé mi viaje y ya más o menos vi que hace mucho calor o que hace mucho frío, etcétera. Ok, yo no te voy a decir, ve al punto A, te voy a decir, está el punto A, está el punto B y está el punto C. Todavía no vamos a llegar ahí, pero si quieres ir al punto A, necesitas comprar unos esquís. Si quieres ir al punto B, necesitas ir por una gorra. Si vas a ir al punto C, necesitas ir por un café, etcétera. Estas preparaciones. Entonces, la unidad 2, la obtención es precisamente cómo hacemos una entrevista, cómo hacemos un grupo focal, cómo nosotros tenemos que ir planificando esta obtención, esta recolección de los datos, cómo armamos un corpus, perdón, para entonces así ya pasar a las siguientes unidades, que son mucho centradas en el análisis y que son la parte, si me preguntan a mí, neural o la parte más nodal del diplomado, que primero, del módulo 3 son los análisis centrados en el significado, digamos los más simples, análisis de contenido y temáticos, pero que son la base para muchos, y el análisis temático, que son la base para muchos otros tipos de análisis. Y esta unidad precisamente ya les empezó a decir, ok, como les mencionaba al principio, vamos a ver lo que se dice y vamos a ver cómo esto que se dice le vamos dando significado, le vamos dando sentido, vamos construyendo categorías que responden a una pregunta de investigación. Este punto, el finalizar el módulo 3 es un punto nodal del diplomado, porque con módulo uno, módulo 2 y módulo 3 ustedes ya tienen las bases de una técnica cualitativa. Ya tienen, digamos, cómo hacer metodología cualitativa. Pero, ¿qué pasa? Y es lo que les dije hace unos momentos. Van a ver que desde este punto, y se los garantizo, van a ver que está limitado. Van a ver que son muchas posibilidades, pero ustedes van a querer ir por más. Así me gusta decirlo. Entonces pasamos ya a la unidad 4, que ya son métodos centrados en el lenguaje. Créanme que después de 9 años, y no me gusta, digamos, decirlo de esta manera, pero la forma en que hemos sintetizado los análisis de discursos o los análisis semióticos en este módulo de aprendizaje ha sido muy, muy, muy útil. Se van a ir con una comprensión bastante fuerte de lo que es un discurso, de lo que es la semiótica. Se van a sentir seguros de cuando estén analizando un signo, de cuando estén analizando un símbolo, de cuando estén dando el texto en contexto. Créanme que se van a sentir muy seguros y además lo van a poder hacer. Esto es muy, muy, muy importante. Para pasar a la unidad 5, que son los análisis de mayor complejidad, y créanme que estos son análisis que a muchas personas les tiembla la mano en hacerlos, pero nuestros profesionales, las personas que dan esta unidad, tienen una gran, gran experiencia en estos. Un ejemplo es una persona, el profesor Gonzalo, que él hizo su tesis de maestría precisamente y él hace investigación con migrantes. Y entonces, ¿cómo le preguntas tú a un migrante su experiencia de viaje? Entonces no te puedes quedar con lo que se dice, no te puedes quedar con el lenguaje que aprendió de la Comisión de Derechos Humanos o con lenguajes que aprende, tienes que irte más atrás.
Y créanme que son, como les decía, métodos de una alta complejidad que ya hemos podido sintetizar muy bien esta unidad y de nuevo, se van a sentir con la seguridad y se van a sentir con la certeza de saberlos cuándo aplicar y poder empezarlos a aplicar. Y por último, dejamos al final los softwares de análisis cualitativos. Ya una vez que ustedes hacen todo este viaje, eh, para quienes tengan mayor edad, mi metáfora es revelar las fotos, o digamos, si lo vemos más actualizado, como cuando ya hiciste el viaje, ya regresaste, ya estás en un lugar seguro, y entonces te pones a ver las fotos del viaje. Vamos a ver los softwares. Y ya es precisamente, créanme que ya va a ser solo ver las fotos del viaje, porque si ustedes ya saben toda la lógica que hay detrás, si ya saben cómo hacerlo, si ya saben cómo tienen que organizar los datos, si ya saben qué tipo de declaraciones te dicen experiencia, qué tipo de declaraciones te dicen lenguaje, qué tipo de diferencia, perdón, de lenguajes te dan significado, créanme que lo más fácil ya va a ser utilizar la herramienta. ¿A qué voy? Si ya tomaron las fotos, ya lo más fácil va a saber ya va a ser si la suben a su Instagram, o si la suben a Facebook, o si la suben a Dropbox. Esa es la última parte. Yo ya sé hacer el análisis, ahora voy a ver cuál es la herramienta que más me conviene de acuerdo a mis posibilidades para acomodar para acomodar esta información o estas fotos. La siguiente, Mariano, por favor. Y Y no, pensando en, perdón, ajá. perdón, y pensando en el equipaje, brevemente en el equipaje de la inteligencia artificial alrededor de este camino, está visto de manera transversal, ¿no? O sea, no es que haya un módulo específico de inteligencia artificial, sino se va viendo en este camino, ¿no? Sí, perdón, eso sí, siempre se da un poquito, ¿no? Bueno, desde los principios vamos a ver que algunos aspectos como las grabadoras, los mismos viajes, etcétera, han cambiado y como precisamente, bueno, ya hay incluso algunos métodos que se utilizan. Una etnografía, ya no te tienes que ir al pueblo originario analizando Instagram. Incluso estoy pensando, esas herramientas de diarios digitales son muy, muy interesantes para estas metodologías colectivas. Entonces, desde ahí, ¿no? Regresa un poquito. Mariano, nada más va a ser rápido. Por ejemplo, en la unidad 2, la obtención, dispositivos, no sé si ustedes ya conocen las grabadoras cloud, por ejemplo, o estos softwares de análisis, que uno, la transcripción, que fue un tema de debate y que para mí lo sigue siendo un poquito, pero que te transcriben automáticamente como vas tú usándolo. Pero bueno, aquí incluso en esta unidad les damos un catálogo de cuál está caro, cuál no está caro, cuál sí conviene, cuál no conviene, etcétera, etcétera. En los módulos también de análisis, precisamente, ahí vamos viendo, ¿no? Cómo se van utilizando estos métodos, cómo podemos nosotros explorar experiencias, por ejemplo, en semiótica, inteligencia artificial y el uso de imágenes en el siglo XXI. Y bueno, y en el software, como dice Mariano, no nos esperamos hasta aquí. Ustedes ya lo pueden ir viendo a lo largo de toda la experiencia, pero aquí sí vamos a hablar de software específicos de análisis. Ahí está el Atlas T y el en vivo. Ahora sí, perdón, Mariano. Ujú. Y ahora sí, precisamente, eh, yo vi mismo generacional por la inteligencia artificial, que tal vez muchos de ustedes confían conmigo. Yo creo que Skynet es cuestión de tiempo, pero ya de forma más seria, queremos hacer un uso responsable y ético de la inteligencia artificial. La IA precisamente es una gran, gran, gran herramienta que capítulos enteros del Bale, capítulos enteros de Krippendorf, ha solucionado debates, les digo, cuestiones de la transcripción, cuestiones de la organización, de la codificación, son muy, muy importantes, pero conllevan cierto riesgo y necesitan cierta práctica. Nosotros queremos reducir esta curva de aprendizaje. Y siempre, a mí me gusta utilizar la metáfora de la IA como un esclavo, perdón por el pensamiento, pero tú le dejarías a un esclavo hacer todo trabajo, y creo que ahí va apreciando la importancia de la validación humana, o precisamente ahí va, apreciando la importancia de la supervisión. Precisamente hay muchas cuestiones también éticas sobre el uso de datos, sobre el uso de nuevos escenarios, hasta qué tanto un dato es privado, hasta qué tanto un dato no es privado. Es muy, muy importante en estos tiempos también salvaguardar la integridad de nuestros participantes, y hay cosas que se dan por sentado que no siempre son así. Y bueno, precisamente
como la bitácora, digamos, cómo nosotros podemos utilizar, digamos, las instrucciones, ¿no? El know-how que hay detrás de este uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues básicamente este es el folleto de viaje. Espero que les haya llamado la atención el destino. Y pues bueno, de mi parte, yo cerraré aquí mi participación, pero porque bueno, lo demás creo que Mariano, tú llevas más la batuta en estas cuestiones, ¿no? Sí, yo les informo acerca de la parte administrativa y para poder encaminarnos hacia el final. Pero a doctor, antes de que se nos vaya, creo que es buen Ujú. momento para que podamos hacer una ronda de preguntas, sobre todo pensando, oye, yo tengo este proyecto, yo estoy haciendo esto, este diplomado realmente me sirve para esto, realmente es mejor aprovecharlo de otra manera. Digo, en el instituto tenemos más ofertas educativas relacionadas con la investigación científica, no sé, metaanálisis, metodología cuantitativa con inteligencia artificial, análisis de datos con inteligencia artificial, etcétera. Es decir, más allá del hecho de tomar o no un diplomado, tiene que ver con, pues yo estoy haciendo este proyecto y este proyecto está encaminado a desarrollarlo con inteligencia artificial y metodología cualitativa, o yo doy clases y me quiero actualizar en estos aspectos sobre investigación cualitativa, etcétera, y así sucesivamente. Y creo que mejor que nuestro anfitrión y el coordinador de nuestro cuerpo docente y el coordinador del diplomado, y pues que esté aquí para ayudarnos a resolver esas dudas y realmente como tratar de personalizar esta sesión, porque pues si están aquí es por, como decía el doctor Molina, están altamente interesadas e interesados en un, digamos que, sistema de aprendizaje de alta especialidad como es el que estamos ofreciendo aquí. Héctor Leí Morales, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto, Héctor. Muy buenas noches, un gran gusto saludarles. Vieran que tengo una duda específica. Em, Tuve un pequeño inconveniente el año pasado en una investigación porque a los criterios para revisión se tomaban dos cosas en cuenta dentro de la universidad, que era el tema de las comparaciones y el uso de la IA, pero el uso de la IA arrojaba más porcentaje de haberse utilizado cuando no se utilizó. No sé si durante el proceso será más o menos cómo poder detectar qué palabras o más o menos utiliza la IA o cómo directamente actúa la IA en los procesos investigativos para nosotros también mejorarlos y poder también validarlos de acuerdo a al conocimiento que cada uno tiene, posee, ¿verdad? Para que no arroje a la hora de hacer las revisiones respectivas. Esa era mi duda. Sí, muy válida, Héctor, sobre todo por esta como reacomodo, ¿no? Académico que hay en la oferta de las revistas y de cómo afrontar esta situación, más allá de que sea un inconveniente o algo conveniente, pues más bien tienen que afrontarlo pues de manera ética y rigurosa, ¿no? Es decir, la forma en la que se construye el texto no está en función de lo que yo hice como investigación, sino son como procesos que corren de forma paralela, pero que pues no están, digamos, necesariamente aunados a los procedimientos de forma práctica, ¿no? No sé, doctor Molina, si es como por ahí la respuesta o qué es lo que tiene que decirle a la pregunta de Héctor. Eh, Primero la respuesta técnica, Héctor. Muchas veces esta falsa detección de IA, cuando no hay, se centra en dos factores fundamentales. Uno, las citas y dos, las referencias. A veces, muchas veces, nuestros generadores de referencias, nosotros utilizamos un generador de referencias o simplemente el mismo formato APA nos lo marca como IA. En el diplomado, en un tema específico, manejamos gestores bibliográficos académicos utilizados como Zotero y como Mendeley, que precisamente le van a permitir poner como que esa flag de ¿sí me escucho? Es que ahí me salió una advertencia, pero bueno, le decía cómo utilizar estos gestores de manera adecuada para evitar estos plagios. Además de algunas estrategias que nosotros vamos a ver, como el uso de conectores lógicos, como checar la repetición de palabras, etcétera, para dejar problema. Segundo, y esto es desde la unidad 2, Héctor,
Le vamos a dar técnicas precisas desde la forma en cual usted acomoda sus datos y construye su entrevista, su guía de entrevista y sus resultados. Créame que si los hace siguiendo el diplomado, y de nuevo aquí me estoy atreviendo a mucho, pero si le detectan uso de guía después de aplicar esas técnicas, Mariano le devuelve lo invertido en el diplomado. Qué bueno que no aprendió Bueno, no que soy yo, oponerme. es el instituto. Si no soy yo, es el instituto, yo solo soy un intermediario. Bueno, Ok, bueno, tengo una amistad muy profunda con el doctor Molina, entonces siempre tiende a hacer este tipo de comentarios. Se los agradezco, además, hacen más divertido la plática. Muy bien, Héctor, esperemos que hayamos respondido a su pregunta. Si tiene alguna otra o profundizar más, no hay ningún problema, aquí estamos para eso. Y yo creo que es como esta idea, ¿no? De que entre todos lo sabemos todo y que pues podemos ir contribuyendo a esta formación. Maruxi, ¿cómo está Maruxi? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Maruxi, mucho gusto. Espero que muy Díganos. bien. bien, gracias. Excelente. Yo soy estudiante de la licenciatura, bueno, soy egresada de la licenciatura en artes visuales para la expresión fotográfica, es decir, de fotografía, por lo que pues estoy bastante cerca de la temática de la semiótica, he leído bastante y todo. ¿Qué es lo que pasa con mi proyecto de tesis? Hace ya casi 15 años que salí de la universidad y no he terminado de titularme. Soy guardia de seguridad. Entonces, pues trabajando turnos bastante largos y desde ya nuevas perspectivas, ¿sí? Entonces, me he dado cuenta que cuando he recurrido a la IA para aterrizar sobre ciertos aspectos de, digamos, la epistemología que voy a usar en mi proyecto, por ejemplo, Kant, Hegel, ¿sí? Es un autor que plantea uno que es un método de kantismo post-hegeliano. Entonces, de repente le he preguntado a la IA, ayúdame sobre tal metodología que estoy planteando, ayúdame a seleccionar fotógrafos acerca de los cuales haga yo un proyecto, ¿sí? Entonces me doy cuenta de que cuando la IA sin mayor, eh, ¿cómo le Contexto. diré? Preparación, ¿verdad? Ujú. Como la que tendríamos en este diplomado, me da ideas, me resultan aburridas o me resultan un poco incómodas, ¿sí? Entonces, cuando vi que se trataba de metodologías cualitativas, pues creo que es bastante atinado, ¿sí? Y que, bueno, para mí que soy muy inquieta, pues siento que tal vez pueda tener yo una ayuda para ajustarme a criterios, pues digamos que un poquito sólidos, ¿verdad? Un poquito firmes, por así decirlo, Más metódicos, ¿sí? ¿no? Ujú. De manera, sí, mande. Decía más metódicos, ¿no? Como que todo el camino, no solamente una partecita, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, lo que la IA me propuso cuando vacié ese libro de Raúl Kerbs, que es sobre la metodología del kantismo post-hegeliano de Raúl Kerbs, y es de Paul Ricoeur. Seguro que has escuchado a lo mejor de Paul Ricoeur, es francés. Entonces, habla de la interpretación del mito. Entonces, le vertí allí un poco de lo que viene en el libro y me dio algunas opciones, por ejemplo, seleccionando autores que pudieran ser candidatos. Por ejemplo, eh, Paul Walker y Dorothea Lange, que retratan la pobreza de la década de los años 20 en Estados Unidos, de la Gran Depresión, 1929. Entonces, pues
yo de donde me mantengo, pues es de la seguridad privada, pero también hago trading, en plataformas, pues de, mercado de valores, ¿verdad? Entonces, pues no aguanté el tema de la pobreza, ¿sí? O sea, necesito, francamente, que al apoyarme con la IA, este, llegue yo a ese estudio de la fotografía de fotógrafos, porque son los requisitos que me pide la universidad, de una manera un poquito más estructurada, ¿sí? Entonces, es la fortaleza que estoy buscando más o menos en este apoyo didáctico y que están ofreciendo ustedes, ¿sí? Sin embargo, pues no es que me dé miedo que se note que hay inteligencia artificial de por medio. Yo puedo sostenerlo teóricamente en mi planteamiento, sino que me atrape y sí lo concluya, ¿sí? Que no me vaya yo a aburrir, ¿sí? Doctor Molina, muchas gracias, Aquí Maruxi. me Un breve gustaría, comentario sobre Creo esto. que está muy interesante. aquí me gustaría decirle Maruji o Maruxi. Bueno, Maruxi. ajá, a Maruxi. Aquí me gustaría decirle a Maruxi que precisamente por eso la unidad uno, que parece más como contemplativa, para ustedes es fundamental, porque créanme que ahí vamos a ver diferentes perspectivas y todo eso, como desde la gestión de un planteamiento, de una pregunta, ya debe de ir, como usted dice, ese entusiasmo. A mí siempre me gusta decir que la pregunta de investigación es como, espero me entienda la referencia, es como una LED, es como este huevo cósmico. Entonces, si la pregunta de investigación desde ella se empieza a sentir forzado, créame que esto al final va a explotar en una galaxia forzada, en todo, a lo mejor las cosas que la están incomodando, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que adaptarnos a muchas veces a eso, pero desde la sesión uno Maruji, créame que vamos a empezar a trabajar en esta comodidad, como usted dice, ¿no? En ir moldeando precisamente el enfoque semiótico de investigación, que, bueno, ahorita voy a hacer el comentario, que el enfoque de investigación, o por ejemplo, semiótico que usted esté optando, desde la pregunta de investigación, uno, ver si sí vamos por semiótica o vamos a ver si a lo mejor otra opción que puede incomodarla menos, pero cómo desde ahí Sí. ya se esté preparando para su comodidad. Pero es igual, créame que desde la sesión uno o 2, Maruxi, usted va a tener mucho sentido que le va a acompañar todo el diplomado. Y créame que a mí me entusiasma mucho, si está haciendo una tesis, que nos acompañe para ir planeando esa tesis y si podemos irla desarrollando a lo largo Sí, yo espero que en una semanita o así del esté yo diplomado. resolviendo esa situación, ¿sí? Sí, Sí, excelente. no, Porque tengo que hacer el créame, pago, todavía no hago el pago. Entonces, estoy esperando ahí un tema, para el 25 de febrero, a ver si más o menos para esos días todavía está, este, abierta la ventana de oportunidad, como para el 25 de febrero. sí, Ok, de mi parte y académicamente, Maxi, yo estoy seguro que desde la unidad uno va a encontrar utilidad, desde la primera clase va a encontrar utilidad en este diplomado. Sale, ok. vale. Pues yo Gracias. encantada, ojalá que se pueda dar. Gracias, Maruxi. Muy bien, claro que sí. ¿Alguien más? Una última A pregunta sus para el doctor órdenes. Molina. Una última pregunta para el doctor Molina. Alguien que quiera, pues bueno, más o menos explorar. Bueno, podemos dar otros minutitos. Si alguien tiene otra, no pasa nada. Es buen momento. Ahorita ya vamos a hablar de la parte de los pagos, las promociones que tenemos para ustedes, exclusivas, porque sí es exclusivo, esto que les estoy manejando ahorita. Y toda la vigencia y los últimos lugares, porque ya comenzamos el 14 de febrero. Este diplomado ya comenzamos. Entonces empecemos con Alberto, luego vamos con Nelly y luego con Dilma. ¿Les parece bien? Alberto, buenas noches, Alberto. Buenas noches, saludos a todos. Gracias, Alberto. ¿Cómo está? Bien, espero Bien, que ustedes también. sí. Bueno, mi pregunta va relacionada con lo siguiente. Yo estoy aquí por
Para historia de información, en el sentido de que me puede ayudar, yo soy abogado y me enfrento con carpetas de investigación y contratos. Respecto a las carpetas de investigación, pues van desde 70 hojas hasta cajas, y bueno, ya seguramente ustedes lo saben. Y cuando vi esto de la publicidad de ustedes, me hice la pregunta si podía servir para las carpetas de investigación en el sentido de sacar lo que yo deseo. Ejemplo, pues hay dos, tres versiones del mismo hecho en las carpetas de investigación. Y aparte, pues yo estoy enfocado a ciertos conceptos o hechos, pero cada carpeta es diferente. Entonces tendría que aplicar, pues a lo mejor las metodologías que se mencionan. Al principio vi en uno de a quien iba enfocados, pues una maleta, un maletín. Entonces dije, bueno, pues es cuestión, a lo mejor va por ahí. Y por el lado de los contratos, también son en la manera de tener consistencias en criterios legales para poder hacer un buen contrato. En ese sentido, es mi pregunta, la utilidad Sí, claro, Alberto. para lo que, bueno, gracias. Sí, sí, es algo y lo hemos tenido a lo largo de 9 generaciones, es una curiosidad que nosotros no habíamos pensado y que ya con estos 5 años que llevamos en el diplomado 4 y medio y que pues, es la 9 generación, cada vez más llegan abogados, trabajadores sociales, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión, orientación vocacional, ¿no? Muchas personas profesionistas que están alrededor de lo que tradicionalmente se utilizaba desde la metodología cualitativa, pero realmente el doctor Molina siempre hemos platicado de esto y es decir, pues es que la investigación es investigación, no importa si es en un área o en otra, sino está enfocado realmente a descubrir ciertos significados o ciertas interpretaciones de hechos, etcétera, ¿no? Y qué mejor que los abogados, y siempre hemos tenido en las generaciones 2 o 3 abogados que pues tienen esta inquietud y justamente es este mismo indicador. Disculpe, se está Podría, yendo el audio. ay, No perdón. sé si se ayuda con ustedes. Perdón, si A ver quieren, qué dicen los ya compañeros. mejor, ahí, ya mejor, sí. Bueno, Apagué la cámara porque luego está inestable aquí en la oficina, en el internet, pero le decía que hay un grupo de abogados que siempre están con la inquietud de, pues es que yo podría interpretar de manera diferente las carpetas, más allá de encontrar el hecho, la verdad o lo que sea, sino más bien encontrar como otra interpretación o darle una resignificación al testimonio, ¿no? Y entonces esto ha funcionado muy bien a lo largo del diplomado, ¿verdad, doctor Molina? Sí, definitivamente, Adalberto, también me entusiasma, perdón, Alberto, también me entusiasma mucho contar con su participación. Número uno, uno de nuestros docentes, el profesor Mario Juárez, él se dedica eh, al uso profesional de la investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Es nuestro docente que él, digamos, hace un análisis aplicado para una agencia, me parece, es una agencia de, bueno, análisis cualitativo. Voy a resumirlo muy pronto, pero marketing y publicidad, pero también análisis electoral y político. Y créanme que yo creo que le va a servir mucho esta unidad 2. Y yo creo que el término específico que usted está buscando, Albert, o bueno, uno, porque me gustó mucho su participación, es la reducción de datos. Definitivamente. Ahí, tanto en cuestión metodológica como en cuestión técnica, desde la unidad dos usted va a empezar a poder ver de que, entonces si creo categorías o códigos que hablen que separen por actores, ya desde ahí creo que le va a facilitar mucho su trabajo. Pero yo estoy seguro, Alberto, y ojalá podamos contar con su participación, que se va a quedar con más que, como usted decía, en los contratos, ¿no? Desde analizar el lenguaje. O sea, ok, están bien las cláusulas y todo eso, pero yo creo que el cliente no me está diciendo esto, o el cliente me está diciendo esto, o me quiere dar a entender esto, pero no con esas palabras. Se puede usted, créame que puede usted sintetizar mucho esa información, Alberto, y le garantizo, técnicamente le va a ayudar muchísimo, y yo estoy seguro que por su participación, más allá de la técnica, va a haber muchos conceptos que le van a llamar la atención. sí, Gracias, gracias. doctor Molina. Ah, sí, No sé díganos, si Alberto. le Juan, responde, Alberto.
Precisamente porque como mencioné el volumen de información, también me llamó la atención lo de la IA que van a utilizar para sistematizar más la información. Gracias. Sí. Exacto, sí. La reducción del volumen la vamos a hacer con IA, pero no solamente es decirle a la IA que nos reduzca, vamos a precisamente usar esa IA con intención para que usted después, y a esto me gusta mucho defenderlo en el diplomado Alberto, ni siquiera necesite la IA, ¿eh? Pero bueno, espero haberle respondido sus preguntas y si no, con confianza podemos profundizar. Gracias, doctor Molina. Y voy con Nelly y luego con Dilma, ya para pasar a la parte de los precios y formas de pago y la promoción que tengo para ustedes. Entonces vamos con Nelly. ¿Cómo está Nelly? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un Desde dónde se inmenso conecta? favor. Sí, Acerca del software para hacer el proceso del análisis cualitativo, ¿cuál se va a utilizar? Ok, ¿cuáles vamos a utilizar, Nelly? En plural. Uno de cajón, y es porque es el monopolio. Entonces, Atlas T versión 25. Eh, bueno, creo que ese ya lo debe de conocer Don Nelly. Pero a mí Un poco. personalmente, perdón, Nelly. Ajá, Sí, le decía que sí, un poco. ajá. Entonces, Atlas T versión 25 es uno, pero yo no soy muy fan de Atlas T. Vamos, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y lo vemos en el diplomado, como con la paquetería Office podemos sustituir el Atlas T en caso de que no queramos pagarlo, no tengamos acceso a él, no trabajemos en la universidad. También vamos a ver el software de Kirkos. Ajá, no, esa es una opción más asequible, pero también de paga Atlas T. Vamos a ver Google Notebook y vamos a ver, obviamente, ChatGPT. Esos cinco, bueno, y vamos a ver también Mendeley y vamos a ver también este Sotero, pero referente, esos son como nuestros cinco primarios. Gracias. ok, Nelly, muchísimas gracias. Y vamos con Dilma. Dilma, buenas noches. Buenas noches del Perú. Ah, excelente, el Perú. Perú. Bueno, el asunto es este, el uso de la IA en en las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Sí, en estos últimos años ha existido un comentario sobre copias, que son no son reales las informaciones que uno puede recabar de la IA. Estos sustentos a veces en muchas oportunidades no son bien recibidas por las personas que revisan la investigación. Entonces, ¿nos puede aclarar un poco más sobre este punto? Lo dijo usted, lo dijo antes, pero me gustaría que usted lo aclare más. ¿Cómo podemos sustentar, cómo podemos tener una referencia verdadera para que no tengamos ese rebote que siempre nos dan los que nos revisan las investigaciones? Muchas gracias. No se preocupe, Dilma. Eh, a mí me gusta, bueno, me gustaría ejemplificarle un poquito qué tan confiable es la IA. Me gustaría que, y perdón, o sea, como dice María, trato de hacer estos comentarios solo para ser más llevadero. Si usted le puede preguntar a una IA qué sabe más rico, si una palta o un aguacate, Dilma. ¿Qué pasa con la IA? Hay IAs, y es que aquí, eso lo vamos a ver a detalle en el diplomado. Hay IAs como ChatGPT, que depende de cómo las alimentes, es lo que te van a responder. No, a diferencia de un buscador, no analizan toda la información, sino de la información que está disponible o las alimentaron, a través de un algoritmo te saca una respuesta. En palabras más sencillas, la IA tiene sesgos de género, tiene sesgos raciales, y ahorita no quiero inventarles más, pero quedémonos con esos dos. ¿Y cómo lo podemos ver esto? En un salón de clase en ChatGPT hicimos el ejercicio. Y una alumna, estábamos hablando reciente día, y le dije a la alumna, pregúntale a la IA qué te recomienda estudiar. Y le soy una mujer mexicana de tantos años, y le respondió un lugar común de tú puedes estudiar lo que tú quieras, nada te limita, pero te recomendamos psicología, enfermería, trabajo social, puras profesiones relacionadas con cuidado. Eso es porque es, digamos, con lo que está alimentado. Es un ejemplo, ¿no?
el formato APA, y este ha sido un vicio de la investigación que ahorita lo está cobrando la IA, pero no viene de la IA. ¿Qué es lo que nos decían? La pregunta se redacta de esta manera. Usa solo estos conectores lógicos. Escribe solamente en primera persona, no escribas en tercera persona, no escribas de forma pasiva. Pues todo esto los detectores de IA detectan un algoritmo que no es que tú utilizaste IA, sino que ya tiene esta forma de escribir interiorizada y lo está detectando. En el diplomado, Dilma, y precisamente por eso estoy muy seguro, nos preocupamos porque su investigación sea genuina. Y créanme que si es genuina, nunca la van a detectar por IA. El reto va a ser cuando queramos regresar a estos lugares comunes, a estas mañas que ya no sabemos, etcétera, etcétera, que muchas veces regresamos por incertidumbre, pero precisamente como nosotros, mientras sea genuino y mientras no tengamos el miedo de recurrir a esto, no va a haber ningún problema. No sé si le respondí, Dilma. Bien, en la práctica de la presentación más es el problema. Uno lo hace todo emocionado con todo lo que sale, leemos, recontraleemos y sacamos cosas que no están, ¿no? Y al momento ya de presentar vamos felices y al final dice, no, esto es de acá, esto es de acá, esto es de acá. Y entonces una gran decepción. Muchas gracias por su respuesta. Ah, Sí, no se también yo quiero agregar la parte del proceso de dictaminación y del tipo de revista, ¿no? Entonces, igual y la ruta es alternar las revistas o alternar las rutas de, este, de dictaminación, ¿no, doctor Molina? puede ser. Bueno, a mí como que no me gusta tanto esa parte porque no es como que si no me lo aceptaron acá, intentar acá. Uno pierde mucho tiempo en eso. Creo que es más a la respuesta de los comentarios del revisor. Y muchas veces, si le están marcando esto sí, a esto sí, a esto sí, usted diga, no, este parafraseo es mejor responder como, este parafraseo es de Amartya Sen, reduciendo en esto, ta, ta, ta. Y para eso, que eso lo vamos a ver es poquito, pero lo vamos a ver, ¿no? Y para eso he introducido un ejemplo sobre tal uso en tal, y así créame que si le vuelven a decir que sí haciendo eso, sí ya es un problema, el problema, ya es un problema muy serio Mm. de la revista, ya ahí sí le diría, huya, pero yo le diría, no pierda 6 meses, 3 meses de dictaminación, de preparación de un artículo, mejor respóndale al editor, pero precisamente respóndale dándole el ejemplo, diciéndole por qué no es IA. Justo eso, a eso me refería, no, no era como Ajá. hacer el carrusel de las dictaminaciones, sino más bien conocer los procedimientos, ¿no? Es un poco eso lo que es importante, ¿no? Exacto, Dilma. Y también, o sea, y mucho de la seguridad que ahorita es como promesa, pero créeme que le va a dar, es de que si usted esta investigación la conoció, la desarrolló, créeme que se va a encontrar con muy, muy, muy pocos de estos problemas. Así utilice ChatGPT y todo esto. Muchas gracias, doctor Molina. Bueno, ahora sí, la experiencia del instituto con respecto al diplomado, ya hablamos de la parte temática y de la parte de la estructura, ¿no? Digamos, del diplomado. Realmente nuestra experiencia está basada no solamente en mostrarles cómo se hace en clases en vivo durante 2 horas cada sábado, sino alrededor de un sistema de aprendizaje que está alimentado por estas características que están viendo en pantalla y algunas más, que es que no las pusimos para no saturarlos. Bueno, todo el diplomado está transmitido en vivo, en clases en vivo y con acceso a las grabaciones, por si no pueden acceder a alguna de las clases o quieren revisar algún punto importante. El acceso a la plataforma es 24/7, ¿no? Las sesiones, como les decía, son en vivo y les damos varios entregables, varias plantillas, varias biblioteca de prompts, ¿no? Para las investigaciones y además una de las cosas que son importantes dentro del instituto es justamente lo que corresponde al soporte y al acompañamiento personalizado. Justamente los preocupamos porque ustedes tengan un producto final al terminar el diplomado. Es decir, pues obviamente es la inversión de 16 semanas que tienen en el diplomado, pues tiene que tener un resultado tangible para ustedes. Y precisamente
dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, pues el proyecto tiene que avanzar hacia ese lugar, ¿no? Entonces, todas nuestras evaluaciones están en función precisamente de esas características, ¿no? Obviamente, repito un poco, si lo necesitan para investigación académica, para investigación aplicada, para docencia o asesoría, en cualquiera de los casos que platicamos ahorita, pues ya sea para Alberto, para Maruxi, para Aldo, y para Dilma, todos estos pues les funcionan, ¿no? Es decir, es investigación aplicada o investigación académica o docencia y asesoría. Ese es el perfil. Habría otras personas que tienen otras necesidades y que han entrado también al diplomado pensando en utilizarlo para complementar una investigación o algún otro tema, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo iniciamos? Esto sí es muy importante. Iniciamos el próximo 14 de febrero, es decir, iniciamos en 2 días. La gran mayoría de ustedes ya tenía la fecha de inicio. Les repito, iniciamos el 14 de febrero y terminamos el 13 de junio. Entonces, ¿qué es lo que queremos para que den el paso siguiente y aprovechen esta promoción? Que nos envíen un mensaje a través de su asesor educativo, WhatsApp, como los hemos estado contactando, o me dejen sus datos aquí en el chat de Zoom o en redes sociales para que ustedes para que poderles dar seguimiento. Es su nombre, mail y teléfono de WhatsApp para que podamos comenzar la inscripción y aprovechar la promoción, ¿no? Si reservan su lugar hoy, todavía tienen el día de mañana para poder hacer el pago, incluso de la inscripción nada más. Si quieren un plan personalizado de pago, también se los pueden hacer sus asesores educativos, están listos para esto. Entonces, este es el momento, por favor, para que aprovechen esta promoción. ¿Ok? En el chat aquí déjenme, les abro porque puede ser que no esté habilitado. No, sí está habilitado. Ahí está. Ya pueden contestar. Aquí contestamos y están al pendiente los asesores educativos. Es buen momento para que nos pongan su nombre, mail y teléfono y WhatsApp, un teléfono de WhatsApp, pues eso me refiero, para que podamos continuar con su inscripción. Alberto, ¿nos quería decir algo antes de cerrar la sesión? No, ¿Alguna? Ah, bueno, si no, tienen alguna disculpe. duda o pregunta con respecto a esto, este es el momento. Alberto. No, aprende por equivocación, disculpe. Ah, ok. Muy bien, Alberto, sí. Ok, entonces aquí en el chat o en WhatsApp o aquí en el chat de Zoom pueden reservar su lugar con su nombre completo, mail y teléfono. Bueno, doy por terminada la sesión de hoy. Yo me voy a quedar unos segunditos por si alguien tiene alguna duda con respecto a su inscripción, pero debo cerrar la sesión para cortar el video y también en redes sociales. De cualquier manera, es buen momento para que se integren a esta novena generación, por favor. Es buen momento para inscribirse. Entonces, ese es el siguiente paso, es lo que deben de hacer. Proporcionarnos su nombre, teléfono y WhatsApp, bueno, mail y WhatsApp para que podamos continuar con la inscripción, por favor. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, doctor Molina. Gracias a todos los que nos vieron en el aula de Zoom, a todos los que están en redes sociales. Muchísimas gracias y como siempre les digo, nos vemos online. Hasta pronto. Me quedo unos segundos con los demás por si requieren dudas o preguntas.